La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino, texto introductorio de esta serie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 66 de este rompecabezas, pieza final. Con esta concluimos, con esta se cierra el círculo de todo lo que hemos venido estudiando y se van a dar cuenta que cierra Apocalipsis con el principio. Texto introductorio de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: la revelación de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, el ungido, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Único libro que te da una promesa solamente por escuchar, ni siquiera por hacer nada. Nada más con que oigas las palabras de esta profecía ya hay una bendición, tanto para el que lee como para el que oye. Dichoso, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:19, esta es la llave para comprender el libro de Apocalipsis. La llave que nos va a ayudar a entender la cronología en Apocalipsis es el versículo 19 del capítulo 1, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta llave específica. Autor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, el discípulo amado. Dios le reveló a Yeshua este mensaje, quien se lo transmitió a Juan a través de un ángel, mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Alrededor del año 95, 96 después de Cristo, hubo una persecución del emperador Domiciano y este emperador exilió al apóstol Juan de Éfeso, donde estaba el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba ahí como anciano en la comunidad de Éfeso y fue exiliado a la isla de Patmos. La isla de Patmos actualmente es una isla griega. No se pierdan el tour del 2021. Si Dios lo permite, vamos a ir a la isla de Patmos. Vamos a grabar algo por ahí, algo de video. Va a ser una linda experiencia. Así que isla de Patmos, actual Grecia. Desde ahí escribió el Apocalipsis. Fue exiliado. Alrededor de 18 meses estuvo el apóstol Juan exiliado en esta isla. Y ahí fue donde, ya sea que recibió la visión y luego la escribió, o ahí escribió el Apocalipsis. Secciones del Apocalipsis. Vamos a dividir los 22 capítulos, los vamos a dividir en 3 secciones. Y bueno, tengo aquí un reto que nunca me había tomado, un reto de en una sola sesión
cubrir todo el libro de Apocalipsis. Obviamente esto es imposible, si nos vamos verso por verso, imposible, si cubrimos todos los capítulos es imposible. Para eso ya está un comentario verso por verso, que grabé en video, incluso en Israel, en lugares muy claves. Pero esta pieza va a ser como un panorama, como que vamos a tomar los aspectos relevantes, pasajes así que es muy importante considerar, memorizar, y vamos a dividir para eso todos los 22 capítulos en 3 secciones que tienen que ver con lo que les dije que es la llave para entender Apocalipsis, que es Apocalipsis 1:19, en que se le dice a Juan que escribiera las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, eso corresponde a la visión que tiene en el capítulo 1. Capítulo 1, él tiene una visión de Jesucristo, de Yeshua ya glorificado. De hecho, la palabra Apocalipsis viene de la palabra revelación. Lo que significa Apocalipsis quiere decir revelación. Es una revelación, es como dar a conocer algo que estaba oculto. Es como cuando se va a mostrar una escultura o se va a mostrar una obra de arte que ha estado cubierta y se le quita el velo y ahí ya, wow, se ve la obra de arte, se ve la escultura. Es algo así. Es como el momento en que ya Yeshua se da a conocer a las naciones. Así que capítulo 1 tiene que ver con las cosas que has visto, la visión de Yeshua. Capítulos 2 y 3, las cosas que son. Las cosas que son, tiempo presente, la era de las iglesias. Capítulos 2 y 3 es el mensaje a las iglesias, eso es las cosas que son, la época de la historia de las iglesias. Y capítulos 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas. ¿De cuáles estas? De las iglesias. ¿Qué sucederá después de la época de la iglesia cuando se haya terminado el tiempo de los gentiles, cuando haya concluido el programa que Dios tiene para las naciones? Entonces vendrá el juicio a las naciones, la redención final, y todo eso lo vemos del capítulo 4 al capítulo 22. Así que capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, la historia de la iglesia. Capítulos 4 al 22, las cosas que serán después de estas, después de que termine el programa para la iglesia. Y vámonos a los detalles esenciales de cada una de las 3 secciones. Y en cuanto a los detalles del Apocalipsis, los versículos, las alegorías, los símbolos, bueno, se ha debatido por siglos el significado de cada pasaje. Y los creyentes se han dividido por la manera de interpretar cada profecía. Sin embargo, separar cada versículo del Apocalipsis para interpretarlo de manera aislada puede hacernos perder el mensaje general de este escrito y de toda la Biblia. Es decir, tratar de agarrar un versículo y mira, es que aquí dice en este versículo y de ahí hacer toda una interpretación y luego agarrar otro versículo y perder de vista el panorama general de lo que dice el libro de Apocalipsis sería similar a lo que, al ejemplo, seguramente alguna vez lo han escuchado, de unos hombres que tomaron y les taparon los ojos, les vendaron los ojos y les hicieron tocar un animal, ¿no? Y entonces lo empezaron a tocar y a ver, ¿qué animal es? Y uno de ellos, con los ojos cerrados, lo empezó a tocar y dijo, ¡ay, es una víbora! Y otro lo tocó y dice, no, es una víbora. A ver, dice, no, es como un cocodrilo. Y cada quien fue diciendo que era, otro lo tocó y dijo, no, es un toro. Y cada quien en base a lo que tocaba, a la parte que tocaba, decía que eso era. Y ya cuando les quitaron la venda de los ojos, se dio cuenta que el que tocó la trompa de un elefante, era un elefante, tocó la trompa y dijo, es una víbora. El que tocó así la piel, así toda rasposa, pensó que era un cocodrilo. El que tocó el cuerno, dijo que era un toro. Entonces cada quien en base a su experiencia, a lo que tocó, al pedacito que tocó, lo interpretó. Entonces eso es lo que pasa y por eso a veces hasta es un poco irrelevante estar discutiendo de pasajes, de palabras, de que aquí dice en el Apocalipsis, no, aquí dice y acá. Entonces ya se pierde y es un libro tan simbólico, tan alegórico, con tantos paralelismos, etcétera, que si lo tratas de interpretar de manera aislada ya te perdiste el mensaje central de todo el libro. Y que es fundamental para poder interpretar correctamente el Apocalipsis, es fundamental
conocer las escrituras de todos los profetas, porque el Apocalipsis en realidad es como un collage. Es como un collage de todos los textos de los profetas y juntados en uno con todo el mensaje de Yeshua, el paralelismo del Éxodo, y hay muchísimas cosas unidas y Juan las escribe a propósito así o se las revelan de esa manera para que quien no conociera la palabra profética, quien no conociera las escrituras de Moisés y de los profetas, pues no entendiera y no le cayera el 20 de qué estaba hablando. Pero un judío, alguien que conocía bien a las escrituras de los profetas, podía entender mucho mejor lo que estaba escribiendo el apóstol Juan. Y también lo escribía así como en códigos, en símbolos, porque recuerden que era un preso político en la isla de Patmos y no podía decir abiertamente en ese libro pues, que iba a caer la Gran Ramera y que la Gran Ramera era Roma. O sea, no podía decir esas cosas. Tenía que usar así como por ahí unas pistas de no, la Gran Ramera Babilonia, y tenía que usar ciertas palabras para no balconearse tan abiertamente con el imperio que lo estaba exiliando. Así que con el propósito de no perdernos en detalles y desviarnos con tanta simbología, en resumen, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Y qué dice en realidad toda la Biblia? En resumen, Apocalipsis nos dice que Dios está en control de la historia de principio a fin y que en su soberanía Dios el Padre le entregó toda potestad a su Hijo Yeshua, quien salvará al mundo de toda maldad y lo gobernará con justicia eterna. Entonces, en vez de ponernos a debatir de cuándo será eso y cómo será y si es mid o en la mitad o después, o sea, en vez de debatir tantas cosas, bueno, en resumen, el caso es que Él va a venir a reinar, el caso es que Él va a juzgar a las naciones y Él va a establecer su justicia perdurable, en resumen. Y haciendo un análisis y un resumen panorámico de los capítulos de cada sección, vamos al capítulo 1. Capítulo 1, las cosas que has visto, la visión de Yeshua. Les leo lo que dice el versículo 10 al 19 del capítulo 1. Y dice, yo estaba en el Espíritu, está hablando el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí tenemos lo de los ciegos o los que tienen la venda tocando el elefante. Y tú lees comentarios de cristianos, incluso católicos, de lo que es en el día del Señor y dicen, estaba en el domingo. O sea, Juan estaba en el domingo, entonces, porque es el día del Señor. De hecho, domingo, el día del domingo significa como el día del Señor, pero entonces, obviamente, que el día del Señor no lo vas a interpretar como lo interpreta la Iglesia Católica o en latín o nada que ver. Lo vas a interpretar el día del Señor como está escrita esa expresión en los textos de los profetas. Si tú lees los textos de los profetas, la profecía de Joel, las profecías de Isaías, de Daniel, todas las profecías que tienen que ver con el juicio final, el final de los tiempos, ¿cómo se le llama al final de los tiempos? Con los profetas hebreos, ¿cómo le llaman al final de los tiempos? Al día del juicio, le llaman el día del Señor. O sea, el día del Señor no es el domingo, tampoco podríamos decir, es el Shabbat. Bueno, aunque sí, el Shabbat es el día del Señor también, pero el día del Señor es una expresión que tiene que ver con el juicio. Es decir, Juan está teniendo una visión profética del futuro. Juan está siendo llevado al futuro y está viendo, eso es de hecho lo que hace un profeta. Un profeta, la palabra profecía, nebuá, es una visión del futuro, una visión de lo que va a pasar. Entonces Dios le abre el panorama, le muestra lo que habría de suceder en el día del Señor y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pues trompeta, obviamente otra vez en la cultura hebrea, día del Señor se toca una trompeta, pues ahí está. En el día del Señor toca trompeta en Sión. ¿A qué hace referencia? Día del Señor, tocar trompeta, ¿a qué día es ese? Yom Teruah. ¿Se dan cuenta? Entonces, alguien que está familiarizado
con las escrituras hebreas de inmediato. No tiene ningún problema en decir, Yom Teruah. Está teniendo una visión de Yom Teruah cuando viene Yeshua a reinar. Pero si no tienes toda esa educación, pues vas a decir, no, que estaba el domingo en la misa y la Eucaristía, y no, o sea, ya dices unas cosas que absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, de shofar, que decía, yo soy el alfa y la omega. Obviamente no en griego, ¿no? Alfa y omega es griego, pero en realidad el concepto del alfa y el omega más bien viene del hebreo, que es la alef y la tav. Estas dos letras que aparecen incluso desde Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, están ahí estas dos letras, alef y tav. La primera letra del hebreo y la última letra del hebreo. Bereshit bara Elohim, alef tav et hashamayim ve et haaretz. Ahí aparece dos veces la alef y la tav. O sea, el que estaba desde Bereshit, el que creó todas las cosas, aparece aquí en Apocalipsis y se oye esa voz que dice, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7, número de plenitud, número de totalidad. Y a lo largo también de la historia, diferentes comentaristas han interpretado los mensajes a la iglesia de diferentes maneras. Se han interpretado como mensajes específicos, locales, a esas comunidades y que no tienen nada que ver con nosotros. Como que, bueno, esos mensajes fueron por circunstancias muy específicas de esas comunidades y es un mensaje para esas iglesias. Eso es lo que algunos comentaristas dicen. Otros dicen, no, sí eran para esas comunidades, pero también tienen repercusiones para tiempos futuros. También tienen aplicaciones para tiempos futuros. El número 7, número de plenitud, de totalidad, es un mensaje que le está hablando a todas las iglesias en toda la historia. Pero a mí en lo personal, después de leer un montón de comentarios de Apocalipsis, el que a mí me ha sorprendido más y que me ha maravillado más es el mensaje que ve las iglesias como la historia cronológica de todas las iglesias desde la época primitiva, desde la época de Yeshua, hasta los últimos tiempos. Es decir, la interpretación que no es mía, yo simplemente les comparto una interpretación que ya existe, ya hay comentarios que han visto el mensaje de las iglesias como un mensaje cronológico de la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el siglo XXI. Para mí esa interpretación es la más sorprendente, la más armónica, la más verificable con la historia de la iglesia y que tiene detalles así que te vas a sorprender de cómo lleva una cronología impresionante. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, aquí le dice a Juan que escriba este mensaje a las iglesias y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y recuerdo cuando yo no tenía conocimiento del contexto hebreo de las escrituras, del mobiliario del templo, cuando yo leía estos pasajes, muy joven en mi experiencia cristiana, pues yo veía esto de 7 candelabros y me imaginaba así como 7 velas, o me imaginaba como literal 7 candelabros, pero no las conectaba en absoluto con la menorá. 7 candelabros, 7 velas, pero las 7 velas que son la menorá que estaba en el templo de Jerusalén, pues eso es, o sea, aquí aparece alguien que está en medio de esos 7 candeleros, en otras palabras, es el Hijo del Hombre. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, o sea, 7 velas que forman lo que es la menorá, este candelero de 7 brazos, y dice que en medio de los 7 candeleros, ¿qué representaban los candeleros o la menorá que representaba en el templo? Representaba la presencia divina, representaba la espiritualidad. En el templo, en el lugar santo, estaba de un lado la menorá y del otro lado estaba una mesa con panes, con 12 panes, los panes de la proposición, que manifiestan la dualidad del ser humano, la parte espiritual, el fuego, la luz, y la parte física, material, el pan. Entonces los sacerdotes cada día de reposo se comían el pan que estaba ahí, cada día de reposo se cambiaba, se comía el que estaba y se cambiaba para la otra semana. Entonces estaba por un lado el aspecto físico,
y el aspecto espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí Juan ve esa menorá y ve al Hijo del Hombre, ve a Yeshua en medio. ¿Por qué? Porque él representa la menorá. La menorá, ¿cómo fue hecha? De oro, martillado. Así se hizo la menorá, así fueron las instrucciones que en la Torá dicen cómo hacer la menorá. Se tenía que hacer de una sola pieza, de oro, martillado. Entonces ahí el oro tiene que ver con la realeza, martillado, lo que el rey tuvo que padecer, tuvo que sufrir. ¿Para qué? Para dar luz al mundo. ¿De dónde se conseguía el combustible para las velas? De aceite de olivo, aceitunas machacadas, y de ahí se extraía el aceite. O sea que toda la menorá representa simbólicamente al Hijo del Hombre que vino a dar su vida para darnos luz. En medio de los 7 candeleros son uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Lo blanco, la pureza, ¿se acuerdan? Como blanca lana, como nieve. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué representa él? La pureza, la purificación de nuestros pecados. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínate escuchar la voz que se oía como las olas, así, como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, que más adelante dice que esas estrellas representan a los mensajeros de cada una de las iglesias a las que les va a hablar. ¿Y por qué las estrellas? Porque el profeta Daniel dijo que quien enseña la justicia a la multitud serán como las estrellas, brillarán para perpetua eternidad. Entonces, él tiene en su diestra a las estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves para abrir los sepulcros. Yo tengo la llave para dar vida eterna a los muertos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que, ¿qué son las cosas que has visto? La visión del capítulo 1. La visión de Yeshua, la revelación de Yeshua. Esas son las cosas que has visto, esta visión que tiene Juan en el día del Señor. Las cosas que son, ahorita vamos a ver, capítulos 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas, lo que pasa después de el periodo de la iglesia. Vámonos a la segunda parte, las cosas que son, la historia de la iglesia, capítulos 2 y 3, y aquí están los mensajes a las 7 iglesias. Primera iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa querida. Este es el mensaje a la iglesia primitiva, la iglesia de los siglos 1 y 2. Iglesia primitiva, siglos 1 y 2. Y vamos a ver lo que le dice el Señor a Éfeso. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mensaje a la iglesia primitiva, una iglesia que buscaba la pureza, pues era celosa en cuanto a la doctrina, y era una iglesia todavía muy pura. Entonces le dice algo bueno, y le dice: has trabajado arduamente. Eres celosa de la doctrina, estás detectando quién está introduciendo doctrinas falsas, y está hablando de el celo de los apóstoles por la verdad, por la doctrina, estando dispuestos a ir a la cárcel, lo que sea, con tal de defender la doctrina, de enfrentarse al Sanedrín, de enfrentarse a los sacerdotes y decir: pues
no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, qué bueno que seas así. Qué bueno seas así de celoso por la verdad, de luchar por la verdad, qué bueno. Pero tengo contra ti, aquí viene lo que ya comenzó a suceder con ese celo de la doctrina, con ese celo de la Torá, ahí algo comenzó a pasarle. Ya lo podemos empezar a ver desde Pedro ahí en la carta a los Gálatas, que Pablo lo tiene que reprender por su hipocresía, etcétera. Ya empiezan a pasar ciertos destellos de que se empiezan a desviar en algún sentido de la esencia del evangelio, que es el rey, Yeshua, la aceptación a las naciones. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que ya en la iglesia primitiva, y esto es algo también muy típico que sucede cuando el creyente que viene de un contexto cristiano conoce de la Torá, descubre la vigencia de la Torá, descubre la fuente inagotable de sabiduría que nos habían dicho que ya no estaba vigente, sobre todo en algunas partes, y entonces de repente la recibes y wow, te clavas en la Torá y te clavas en la justicia que es por la ley. Y es muy común, y sigue pasando, que gente que se mete en este camino, pues ya termina haciendo a un lado a Yeshua, porque pues ya tengo la Torá, ya como que ya me trajo él y ya ahí luego nos vemos Yeshua. Y es lo que ya estaba pasando en el primer siglo, principios del segundo siglo. Y entonces le dice el mensaje, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Tu primer amor es Yeshua. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él es nuestro primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y lo lindo del mensaje es que no le dice, has perdido tu primer amor. Le dice, has dejado tu primer amor. Porque perdido, pues no sabes ni dónde volverlo a encontrar. Nada más dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero de tu lugar, es decir, ya no vas a tener luz. Ya no vas a poder alumbrar, porque ¿quién es la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces le dice, vuelve, regresa a tu primer amor. Haz las primeras obras. Le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es la obra que quiere el Padre que hagamos? Y Yeshua les contestó, esta es la obra que el Padre quiere, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Cree en la obra de aquel a quien Él envió, cree en Yeshua. Y este es el llamado, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, ya no vas a poder seguir dando luz si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, cierra con otro aspecto positivo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, Nicao, esta palabra nicolaitas se compone de dos, Nicao, que quiere ver con la palabra victoria, triunfo, y Laos, que tiene que ver con el pueblo, la gente, victoria sobre la gente. Algunos conectan esto con la doctrina de un Nicolás de aquella época o con una doctrina que tenía que ver con ponerse por encima de la gente, con establecer jerarquías en la congregación. Jerarquías, como que los líderes están en un nivel más alto y los demás, el pueblo, en un nivel más bajo, y que pues casi los líderes son como los mediadores entre Dios y el pueblo. Pero hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cualquiera que quiera ser el mayor entre nosotros, Yeshua dijo, el que quiera ser el mayor, ¿qué dijo? Sea el que sirve, sea el siervo de todos. No te pongas en un lugar más alto que los demás, no. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rey, Él es nuestro padre. Nadie
se haga llamar a sí mismo el Santo Padre o el Papa o lo que sea, no. Ya desde aquí ya empezaba a surgir esa cuestión de exaltarse, de ponerse por encima. Y aquí le dice, tienes algo bueno, y es que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Yeshua. Porque ¿a qué vino Yeshua? Precisamente a quitarle sus ovejas a los pastores asalariados que estaban abusando de las ovejas. Y dice, yo mismo voy a ir por mis ovejas, yo mismo las voy a pastorear porque ya estos pastores asalariados ya me cansaron y voy a ir yo a pastorear a mis ovejas. Ezequiel capítulo 34. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, te aseguro que cada circunstancia, cada mensaje de cada iglesia, aunque tiene que ver con las características cronológicas de esa iglesia, esas características siguen prevaleciendo hasta nuestros días. Es decir, lo que le dice aquí, al decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como que te está diciendo, al que le quede el saco, que se lo ponga. Si a ti te está pasando esto, ten cuidado. Al que venciere, ¿y quién es el que vence? ¿Qué significa Israel? Al que venciere, Israel, el que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 8 al 11, mensaje a Esmirna. Siguiente periodo histórico, siglos 2 y 3 después de Cristo. Esmirna, ¿qué significa la palabra Esmirna? Significa mirra o amargura. Aquí ya comienza la persecución fuerte a la iglesia. Las guerras contra Roma, años 70 después de Cristo, años 132 al 135, y empieza una persecución muy fuerte a los creyentes, y esta es la iglesia sufriente, la iglesia que sufre persecución. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, ahí ya estaban siendo perseguidos, y tu pobreza. Les quitaban los bienes, los perseguían, los echaban a las fieras salvajes. Fue una persecución bastante terrible. Aquí ya estamos hablando de la época en que pues ya prácticamente habían matado a los apóstoles, a muchos ya los estaban persiguiendo muy fuerte. Y por eso les dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, te quitaron tus bienes, estás en bancarrota, pero aunque te hayan quitado todo, aunque ya no tengas nada, aunque seas pobre, que dice, para mí tú eres rico. Van a ver que al rato a la iglesia próspera de la Odisea le dice, eres rico, crees que eres rico, pero eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Así que Dios ve las cosas de diferente manera. Aquí a esta iglesia perseguida, que le habían quitado sus bienes, le dice, veo tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí ya empezaba la usurpación. Aquí ya empezaba el robo de identidad. Aquí ya empezaron a tomar la identidad judía, algunos gentiles, y aquí empieza a surgir la teología del reemplazo. Aquí empieza ya a surgir el tema de que los judíos rechazaron a Jesús y ahora nosotros los gentiles somos la nueva iglesia, por lo consiguiente somos el nuevo pueblo de Dios. Y dicen, no, los que dicen ser judíos y no lo son. También otra posibilidad es que está haciendo referencia a la dinastía de los Herodes, la dinastía de los Herodes que persiguió a la iglesia. Herodes el Grande mató a los niños menores de 2 años en tiempos de Yeshua. Otro de los Herodes mandó matar a Juan el Bautista. Otro de los Herodes tenía ahí al apóstol Pablo arrestado. En fin, la dinastía de los Herodes fue muy malvada, muy perversa, y eran judíos por conversión, aunque eran descendientes de Esaú. Entonces, eran judíos por religión, judíos por conversión, pero en realidad estaban confabulados con los romanos, eran títeres de los romanos, y entonces es posible que esté haciendo aquí una alusión a los que estaban usurpando el título de judíos, pero en realidad eran adoradores de Satanás. Herodes el Grande construyó un templo en Banias, en la parte norte de Israel, en lo que actualmente se conoce como Banias, un lugar donde en los evangelios se conoce como Cesarea de Filipos,
y le rendía culto a un dios Pan, que es, hagan de cuenta, como el mismísimo diablo, era adorador de Satanás. Toda esa gente eran adoradores de Satanás, pero por fuera se manifestaban como judíos. Entonces dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿La segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Si hay una segunda muerte, quiere decir que hay una primera muerte. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte del cuerpo. El cuerpo volverá al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpo, tarde o temprano, va a volver al polvo. ¿Y la muerte segunda cuál es? La muerte segunda es después de que el cuerpo vuelve al polvo, el alma es juzgada y el alma es separada de Dios si no fue redimida, si no fue rescatada. Así que la muerte segunda es la muerte espiritual, la muerte del alma, o la separación de Dios para siempre. ¿Cómo puedo librarme de la muerte segunda? Volviendo a nacer, naciendo 2 veces. Si naces 2 veces, vas a morir una vez. Si naces una vez, vas a morir 2 veces. Si naces de carne, eres carne. Si naces del Espíritu, eres Espíritu. ¿Cómo puedes nacer del Espíritu? Por el milagro y la obra divina de que te llame al arrepentimiento, te haga volver a sus mandamientos. Y si te guía al arrepentimiento y te arrepientes, entonces vivirás para siempre, tendrás vida eterna y no experimentarás, no sufrirás daño de la segunda muerte. El que venciere la carne, el que venciere la tribulación, la persecución, el qué dirán, etcétera, el que venza todas esas cosas, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mensaje a Pérgamo, tercera iglesia en el orden cronológico. Aquí ya vamos a entrar del siglo III al siglo XV. Aquí ya nos vamos a un periodo bastante largo del dominio, del control de la iglesia. Ya cuando la iglesia se convierte en una institución de gobierno, ya cuando la iglesia se mezcla con el mundo, ya cuando el Imperio Romano hace una metamorfosis y surge la iglesia católica, y por eso se llama Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Monógamo significa casado, matrimonio con una sola persona. Bígamo, matrimonio con 2. Polígamo es casado varias veces. Y Pérgamo, matrimonio mixto. Entonces aquí ya estamos entrando a la época en que ya los creyentes empiezan a mezclarse con el mundo, empiezan a buscar poder, liderazgo, época de Constantino, época de los obispos, del poder de la iglesia. Y vean lo que dice. Por eso les digo que la interpretación que a mí más me convence es esta, cronológica, porque concuerda impresionante con la historia de la iglesia. Siglos 3 al 15, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios, la Torá. Yo conozco tus obras y dónde moras. Aquí le habla a Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y literal, esta ciudad de Pérgamo existe en el mundo antiguo. Pérgamo era un lugar donde incluso había un templo dedicado a Zeus y a todos los dioses de la mitología griega. O sea, literalmente era un centro de culto pagano. Y entonces dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, una ciudad súper pagana, una ciudad totalmente idólatra, y pues esto nos indica que había mucha persecución ahí. Un discípulo llamado Antipas fue muerto allí, y dice: donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, si esto es del siglo III al siglo XV, aquí estamos ya hablando de una iglesia totalmente mezclada con el mundo, una iglesia totalmente política, una iglesia ya totalmente diabólica incluso. Y vamos a ver lo que le dice a esa iglesia, la iglesia de la época medieval, la iglesia de la Edad Media, la iglesia que causó tanta daño al pueblo judío y al mundo entero. Y dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, fíjense, en este sistema tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es muy interesante que en el ámbito judío, una maestra judía ortodoxa a nuestro hijo en Israel, un día llegó Daniel, nuestro hijo, diciendo, oye, ¿por qué mi maestra me dijo que el cristianismo es Balaam, que es como el profeta Balaam? Yo me quedé así muy sorprendido, ya después yo me puse a investigar y sí, efectivamente uno de los términos o de las maneras en que el judaísmo se refiere al cristianismo como iglesia católica es Balaam. Porque ¿qué hizo Balaam? Por lucro, por dinero, trató de maldecir al pueblo de Israel. Y no lo pudo maldecir al final. Al final, en vez de maldecirlo, lo bendijo, dijo cosas buenas, pero a escondidas le reveló a los enemigos cómo vencer a Israel, haciéndolos pecar, haciéndolos fornicar, y sabía que si los hacían fornicar, pues iban a perder la protección divina, y entonces de esa manera les iban a vencer. Y entonces, fíjense, este sistema dice que retienen la doctrina de Balaam. O sea, Balaam fue un profeta que si tú lees sus profecías, dice cosas maravillosas sobre Israel, sobre Jacob y sobre el Mesías. Dice, vendrá estrella de Jacob. Dice profecías muy reales, profecías muy hermosas sobre el Mesías, sobre la estrella de Jacob. Pero, por un lado dice, pero por otro lado, él realmente lo está haciendo por dinero, por codicia, y al final termina revelándole al rey enemigo las debilidades de Israel. Entonces, bueno, quiere decir que en este sistema que representa la iglesia de Roma está esta doctrina de Balaam, que por un lado dice cosas buenas del Mesías, pero por otro lado, en secreto está en contra de Israel. Y otra cosa, dice, retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y ve este sistema lleno de idolatría, lleno de ídolos, lleno de figuras, de imágenes, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolaitas, una jerarquía de liderazgo, considerando al pueblo como lo bajo, y aquí está la jerarquía, los líderes, los cardenales, toda esa gente que gobierna. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y la espada cuál es? La Torah. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y otra vez qué significa el que tiene oído? El que le quede el saco, que se lo ponga. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Piedrecita en la época de los griegos. De hecho, se dice que los griegos fueron la primera democracia. Hubo una ocasión en que se hizo una votación y se utilizaba una piedra blanca, una piedra negra. Piedra blanca implicaba afirmación o implicaba un voto a favor. Piedra negra implicaba un voto en contra. Entonces, piedrecita blanca podría tener que ver con eso, con que al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca como de aceptación. Lo voy a aceptar. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tu nuevo nombre, tu nueva naturaleza. Apocalipsis 2, 18 al 19, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es el cuarto mensaje, y aquí ya nos vamos a los siglos XV al XXI. Aquí ya vamos a hablar, igual sigue hablando de la época de la iglesia católica, del control de la iglesia católica romana,
Pero ya una iglesia romana, después de la Reforma Protestante, ya la iglesia se reformó, la iglesia cambió bastante. Ya obviamente la iglesia católica actual no es la misma iglesia de la época medieval, de la Inquisición, ya es una iglesia diferente, y por eso vamos a ver que aquí el mensaje ya es diferente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya la iglesia públicamente, ya el Papa Juan Pablo II, ya otros papas lo han hecho igual, ya le han pedido perdón a Israel, ya han pedido perdón de todos los pecados que han cometido a lo largo de la historia. Ya es una iglesia que busca compensar, restituir en algún sentido los errores del pasado. Y entonces, fíjense cómo está como el mensaje muy en armonía con la historia, y dice: conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya estás tratando de hacer obras de caridad, casas hogares, asilos de ancianos, las monjitas, los hospitales. Bueno, ok, ya por lo menos no es tan terrible lo que estás haciendo, a diferencia de lo que hacías antes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fíjate, le habla de una mujer llamada Jezabel, muy interesante, porque Jezabel, ¿quién fue Jezabel? La reina de las tribus del norte, la esposa del rey Acab, que gobernaron las tribus del norte. Entonces, fíjense qué interesante que esta iglesia está conectada con Jezabel, por consiguiente está conectada con Efraín, por consiguiente está conectada con las tribus de Israel del norte. ¿Y qué hizo Jezabel y Acab? ¿Qué hizo Jezabel en relación al pueblo de Israel? Algo muy interesante, porque dice que Acab un día llegó lloriqueando a su casa porque quería una viña, quería la viña de un hombre llamado Nabot, y le dijo que le vendiera su viña, que se la cambiara por algún otro terreno, que se la vendiera, y Nabot no quiso. Y fue a acusarlo con su esposa. Acúsalo con tu esposa. Lo acusó, estaba muy triste, y Jezabel le dijo: ¿qué, no te quiere vender la viña? Pues si tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. No te preocupes, yo te lo consigo. ¿Y qué hizo la malvada Jezabel? Sobornó, mandó llamar testigos falsos que acusaron a Nabot, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron y le quitó su viña. Le robó su viña y lo mandó matar. ¿Le suena familiar? La viña, su tierra, le quitó su herencia. ¿Por qué no la quería vender Nabot? Porque era su herencia, era herencia de sus antepasados. Y Jezabel se la robó. ¿Qué conexión habrá entre este sistema que tiene ella Jezabel, que está usurpando un trono, que está usurpando una identidad, y que incluso, todavía hasta la fecha, sigue usurpando muchos de esos lugares santos en Jerusalén y en la tierra de Israel? Y sigue usurpando un lugar que no le corresponde, Jezabel. Entonces, en representación de esta iglesia de los últimos tiempos, apóstata, que robó la identidad, que le robó la viña, que le robó la herencia a el legítimo heredero de esa tierra, y está usurpando ese lugar. Y entonces dice, fíjense, a este sistema le dice: tienes a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y interesante que también mucho del énfasis de esta iglesia es el culto a la que se conoce como la Madre de Dios o la Reina del Cielo y todo eso, muy conectado con el culto que promovía Jezabel, el culto a Semiramis y toda esa historia de Tamuz y de Nimrod, muy conectado con esto. Y vean lo que dice el verso 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, o sea, ya son muchos siglos de perversión, de blasfemia, de robo de identidad, etcétera. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué dice? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Realmente ni siquiera estás siendo fiel al esposo, estás fornicando, estás mezclándote con doctrinas, sincretismo religioso. Y
¿Cuál es la consecuencia? Y esto es lo que nos lleva a trascender y a pensar que esta iglesia va a permanecer hasta los últimos tiempos. Porque dice el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Aquí ya se presenta el tema de la gran tribulación. O sea, el tema de la gran tribulación ya se introduce cuando este sistema todavía está vigente. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, lo poquito de verdad que hay en ese sistema, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta? En cada época, en cada sistema, en cada generación, Dios tiene ahí de sus ovejas. Entonces dice, ahí de mis ovejas, ahí tengo algunas de mis ovejas, y algunas de mis ovejas ahí se van a arrepentir y van a venir a mí y van a vencer. Por eso hay que predicarles. Por eso hay que compartir este mensaje, porque el medio que Dios usa para llamar al arrepentimiento a sus elegidos, ¿cuál es? La predicación. El que nosotros predicamos el Evangelio. Apocalipsis 3, 1 al 6, el mensaje a Sardis. Este es el quinto mensaje. ¿Y qué significa Sardis? Sí, Sardis significa remanente. Entonces, si ya estamos en la época, ya históricamente hablando, si ya estamos en la época de la Iglesia Católica Romana de los últimos tiempos, entonces, ¿quién será Sardis? Sardis significa remanente. Sardis representa a la Iglesia reformada o la Iglesia protestante de los siglos XV al XXI, hasta nuestra época. Y, bueno, si algún católico escucha este mensaje, la grabación, y se siente ofendido por todo lo que hemos dicho, ahora viene el turno a la iglesia protestante. No te sientes tan ofendido porque hay para todos. Hay para todos. Hasta para los de raíces hebreas, también ahorita va a haber. Entonces, ahora viene la iglesia protestante, siglos XV hasta nuestra fecha, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Un remanente que va a surgir de todos estos sistemas. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, empieza con una declaración fuertísima. Porque una de las jactancias de la iglesia protestante, uno de los aspectos de orgullo de la iglesia protestante es nosotros, la sola escritura, la Biblia es nuestra máxima autoridad, nosotros sí seguimos la Biblia. Es la actitud que yo entiendo perfecto porque yo salí de ahí. Yo tenía esa actitud, no, nosotros sí tenemos la Biblia, nosotros nos da la Biblia. Entonces nosotros sí tenemos las palabras de vida, nosotros sí seguimos esto. Y fíjense cómo empieza el mensaje. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ponte a pensar cómo está la iglesia protestante en los países donde surgió la reforma protestante. Actualmente, en este momento, ¿cómo están las iglesias calvinistas y luteranas en Alemania, en Austria, en Holanda? ¿Cómo? O sea, tú vas ahorita a Europa, a las iglesias tradicionales, vas a Inglaterra, vas a todos esos lugares históricos, al lugar donde predicó Spurgeon, a donde suman así los grandes reformadores, y vas ahora a esas iglesias. ¿Y en qué se están convirtiendo en esas iglesias? ¿Sabes en qué se están convirtiendo esas iglesias? Están puros viejitos ahí, en las que aún quedan, pero muchas de ellas las están convirtiendo en librerías o hasta en bares, aunque no lo creas, en museos, realmente ya está muriendo prácticamente
La Reforma Protestante está muriendo en Europa. De hecho, se le conoce, se le llama actualmente a la iglesia en Europa, se le llama la era postcristiana. Es decir, el cristianismo murió en Europa. ¿Y a dónde están volteando ahora los jóvenes en Europa? A la pseudociencia, a la ciencia, al secularismo, a las religiones de Oriente, al budismo, a la nueva era, a la meditación, etcétera, todas las nuevas corrientes. Y es lo que le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y por qué? ¿Por qué esa iglesia, por qué ese avivamiento que empezó tan bien, por qué no se completó, por qué no se mantuvo, por qué no se mantuvo ese fuego, ese avivamiento de los reformadores? ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Fíjense, está impresionante lo que dice el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, iglesia protestante, estás agonizando. Estás agonizando. Y dice, ¿por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto está poderoso. Porque el lema de la iglesia protestante fue buenísimo. Volvamos a la Escritura. Las 5 solas, la sola Escritura, la sola fe, solo Cristo. Las 5 solas, buenísimas, en teoría increíbles. Pero ¿cuál fue el problema? Que no se continuó. ¿Cómo está la iglesia actual? Todo lo que surgió de la Reforma. Ahora, ¿realmente la iglesia actual está siguiendo las 5 solas? ¿Está predicando solo la Biblia? ¿Está solamente, pues, una que otra? Unas cuantas iglesias. Pero la gran mayoría de las iglesias que surgieron en la Reforma, ahora que están predicando, psicología, motivación, humanismo. Y lo interesante de este texto es, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. No regresaste al origen de las Escrituras. No regresaste a la Torá. Ese fue tu problema. Te quedaste entre las ramas. Dijiste, no, la Torá ya, bendita gracia, ya no hay que regresar a la Torá. Pues por eso estás muerta. Porque lo único que te puede dar vida es volver a las sendas antiguas, a las cisternas donde hay agua. Depositaste tu confianza en cisternas rotas, en sabiduría humana, en filosofía. Y por eso estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, fíjate, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate cuál fue tu lema, la Escritura, la sola Escritura. Acuérdate de eso, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es arrepiéntete? Teshuvá, regresa a la santa cena. Ese es el mensaje a Sardis. Pues si no velas, fíjate, si no te pones las pilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir? Es en la época de esta iglesia que viene el Señor como ladrón. 500 años de la Reforma Protestante. Es en esta época que el Señor viene como ladrón, en el momento que no pensaba. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No podemos negar hombres que han sido sumamente usados, gente que todavía en la actualidad tiene un celo del Señor y vive en su vida para Él. No podemos negar. Tú y yo no estaríamos aquí si no es por el mensaje de protestantes, de gente en la iglesia de la Reforma, que nos predicó el amor de nuestro Salvador. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sexto mensaje,
Apocalipsis 3, 7 al 13, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y todo el mundo quiere ser la iglesia de Filadelfia. Todo el mundo, nosotros nos llamamos la iglesia de Filadelfia. Bueno, vamos a ver si es cierto. Filadelfia significa amor de hermandad, amor de hermanos, amor de hermandad. Yeshua dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Pero vamos a ver cuál es la característica de esta iglesia de Filadelfia, que es la iglesia también de los últimos tiempos, un remanente ya de los últimos tiempos. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjate, una característica de Filadelfia, una característica de la iglesia de Filadelfia es que tiene la llave de David, que ya entendió el misterio del tabernáculo de David, que ya entendió que es parte de la dinastía de David, que no es parte de una denominación, que no es presbiteriano, ni pentecostal, ni bautista, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni adventista, no es miembro de ninguna denominación, es miembro del reino de la dinastía de David. Ya comprendió, ya se le reveló el misterio de que no es una iglesia extranjera, es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y es un remanente de los últimos tiempos, que ya entendió el mensaje de la dinastía de David, ya lo entendió, pero ya esto nos tranquiliza, en el sentido de que nunca piensen que llegaremos a ser como Hillsongs o como alguna de esas super denominaciones impresionantes. No, olvídalo, no va a ser así. Ya esto me tranquiliza. ¿Sabes qué? Tienes poca fuerza. Vas a hacer ahí un grupito en Solferino, o allá en Venezuela, o allá en Guatemala. Va a haber grupitos en todas partes, pero no van a ser así la gran institución, no va a ser así el gran movimiento. No sueñes. Eso sucederá cuando Yeshua venga, ahí sí será el gran avivamiento, pero mientras tanto va a ser un movimiento que tiene poca fuerza, pero la característica es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes dos fundamentos, la palabra. ¿Y cuál era la palabra para el apóstol Juan? Aquí cuando está escribiendo el Apocalipsis, la Torah. Tienes la Torah y tienes el testimonio de Yeshua, tienes el nombre de Yeshua, tienes ambas cosas. Entonces, ¿quieres ponerle Filadelfia a tu grupo? Está bien, guarda la Torah, guarda el testimonio de Yeshua y comprende el misterio de la dinastía de David y, claro, ahora sí ya ponle el letrero de Filadelfia. Y obviamente, ámense como hermanos unos a otros. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate qué interesante. Va a ser una iglesia que, por el contexto, va a ser rechazada por los judíos. Qué interesante que esta iglesia de Filadelfia tiene la llave de David y dice que en un sentido es rechazada por los judíos. ¿Por qué? Porque el judío se va a sentir celoso de que esta iglesia pues también tiene la Torah y todo eso, pero tiene el testimonio de Yeshua. Y entonces dice que he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies, estos que dicen ser judíos y no lo son, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. Dice, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que eres parte de mi pueblo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Y una vez más, esto nos indica que esta es la iglesia de los últimos tiempos, es un remanente de los últimos tiempos que va a padecer, que va a pasar por la hora de prueba, que va a pasar por la gran tribulación. Pero la promesa es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién quiere ser librado de la hora de prueba que viene sobre el mundo y que ya empezó? ¿Quién quiere ser librado de esa prueba? Guarda la palabra de su paciencia, guarda sus instrucciones, guarda sus mandamientos, y está escrito: si guardas mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que les mandé a los egipcios te mandaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador.
pero guarda su palabra, guarda su Torah y vas a estar protegido. He aquí, yo vengo pronto. Y fíjate, a esta iglesia es a la que le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último mensaje, iglesia de la Odisea, también la iglesia de los últimos tiempos. En los últimos tiempos ya están estos sistemas, ya están estos remanentes, y aquí está la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Gobierno de gente. Gobierno de gente. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia, la Odisea de los últimos tiempos, ya no va a ser gobernada por los líderes, ya va a ser gobernada por la gente. Ya va a ser casi, a ver, a votaciones, a ver qué le gusta más a la gente. A ver, haz un ¿cómo se llama? Un poll, haz una encuesta, a ver, ¿qué les gusta? ¿Qué quieren recibir? ¿Qué tipo de música? ¿Y qué tipo de servicio? ¿Y cuánto quieren que dure el servicio? ¿Y cuánto? Vamos a hacer una votación, a ver qué quieren. Y ya los líderes están ahí para darle gusto a la gente. Ya no seguía por el Espíritu de Dios, ya no seguía por las Escrituras, ya seguía por lo que la gente le gusta. Circo, maroma y teatro, lo que la gente le guste, eso. Y ese es el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia ya tibia, la iglesia que por un lado quiere parecerse al mundo, pero por un lado quiere, pues el domingo, tener un poquito de tranquilidad espiritual, y un pie en un lado, otro pie en otro lado. Y dice, porque tú dices, yo soy rico, mira, prosperidad, mira cuántas coches, casas, mira cómo me ha bendecido mi padre. ¿Has oído toda esta doctrina de la prosperidad? Y fíjate lo que le dice. He aquí tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y qué representan las vestiduras blancas? A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino representan las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué son las ropas blancas? Las obras de justicia, de obediencia a la Torah, a los mandamientos. Entonces dice, ¿tú qué crees que estás próspero, rico, no tienes necesidad de nada? Eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era algo que se usaba en aquella época para limpiar la visión. ¿Qué es lo que abre nuestros ojos? ¿Qué es lo que hace que veamos? Si no tenemos eso, somos ciegos, guías de ciegos. ¿Cuál es la lámpara que abre nuestros ojos? La Torah, los mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Entonces yo te aconsejo que cubras tus vestidos de ropas blancas, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y le está diciendo a esta iglesia, la Odisea, para que tú y yo hagamos lo mismo. No veas a esta iglesia tibia como, son unos tibios, te voy a vomitar de mi boca. No. Esto se lo está diciendo, pero se lo está diciendo con amor. ¿Ve lo que dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te lo estoy diciendo fuerte porque te amo. Si no me importaras, ni te digo nada. Ya haz lo que se te da la gana. Pero te estoy reprendiendo, te estoy hablando bien duro. ¿Por qué? Porque te amo. Porque no quiero que te pierdas. Y una vez más, a esta iglesia de los últimos tiempos le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir este mensaje? Ya estoy en la puerta, ya estoy a punto de llegar.
Estamos en los últimos tiempos de verdad. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que le quede el saco, que se lo ponga. Es tiempo de que consideremos todo lo que hemos escuchado y nos lo apliquemos a nosotros mismos. Y estas son las cosas que son. Tercera y última parte, capítulos 4 al 22, las cosas que serán después de estas. No se asusten, no crean que les voy a leer del capítulo 4 al 22. No se asusten, si eso me tardé. Si llevo 1 hora apenas en 2 capítulos, auxilio. Todavía faltan. No se asusten. Un resumen de los capítulos que nos faltan hasta el 22, que nos van a dar un panorama de lo que va a pasar después de la era de la iglesia. Ya cuando Dios haya cumplido su programa con la eclesía, las iglesias, los llamados de entre las naciones, ¿qué va a pasar después de eso? Apocalipsis 4, 1 al 2. Después de esto, mire, después de esto, ¿qué? Después de toda esta época de la iglesia, después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oía como de trompeta, otra vez, shofar, hablando conmigo, y dijo, sube acá. Eso tiene que ver con la resurrección de entre los muertos, eso tiene que ver con el día que va a venir el Señor a juzgar. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Apocalipsis 5, 5 al 12 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se presenta un rollo escrito por dentro y por fuera con sellos, nadie los podía abrir. Este rollo representa el libro de la vida, el libro de la Torá. Nadie era digno ni de mirarlo. Nadie había vivido conforme a lo que está escrito ahí. Y dice que Juan se puso a llorar de ver que nadie había cumplido el pacto, pero dice que uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él va a instituir el nuevo pacto. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como fue sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es un lenguaje simbólico de su omnisciencia, de que lo ve todo, de su potestad. 7 cuernos tiene que ver con que es todopoderoso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con tu sangre nos has redimido de toda nación. No me dejen solo, mejor al rato se las pongo. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Wow, empieza a imaginarte aquel día cuando estaremos frente al Cordero. Va a ser glorioso. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones de millones. ¿Te imaginas estar entre una multitud de millones y millones de ángeles? ¿Qué orquesta filarmónica de Londres? Ni qué nada. Ahí sí vas a estar en un concierto que no tienes ni idea. Que decían a gran voz,
Estos millones de ángeles decían a gran voz, gritando: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por si quedara duda, si se puede adorar al Hijo. Por si quedara duda, oye, ¿le puedo dar adoración al Hijo de Dios? ¿Se puede adorar a Yeshua? Pues no sé, pregúntale a estos millones y millones y millones de ángeles. O sea, hazme un favor, ¿qué pregunta? Apocalipsis 7, 2 al 4 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, fíjate qué interesante, ya está a punto de venir las plagas sobre el planeta, que van a hacer morir la mayor parte de los peces en el mar, que van a traer los cataclismos finales. Las plagas de Egipto no se comparan con las plagas que van a venir en todo el mundo. Y dice que los ángeles ya están listos para derramar ahí todos los juicios, y una voz les dice: no hagan daño a la tierra ni al mar. Ok, vendrán huracanes, vendrán tempestades, vendrán cataclismos, plagas, cosas terribles, pero no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, que deja de preocuparte. Ay, va a caer un meteorito, ay, va un cataclismo, un tsunami, no, hay auxilio. No, calma. No va a suceder nada de eso hasta que primero el Señor no haya sellado las frentes de sus escogidos. ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios en la frente? ¿Qué te va a poner así un sello, ¿qué te va a poner ahí? Escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón. Eso es lo que te va a librar de los juicios. Sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. El nuevo pacto. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, no son los testigos de Jehová. Son 12,000 de cada tribu de Israel. Y se mencionan ahí las 12 tribus. No les voy a leer ahorita todas las tribus que aparecen ahí, ya los conocen. Pero aparece ahí la tribu de José. Pero después, del versículo 9 al 10, ahí mismo capítulo 7, dice: después de esto miré, ya que se mencionan los 144,000, 12,000 de cada tribu, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es esta multitud incontable de todas tribus, naciones y lenguas? ¿Quiénes son? 12,000 de cada tribu. No aparece ahí Efraín, porque Efraín era nieto de Israel, pero Israel puso la mano sobre Efraín y dijo que también a él lo adoptaba como parte y le daba su nombre. Entonces, ¿quiénes son estas multitudes incontables? Ahí está Efraín, redimido de entre las naciones por la sangre del Cordero. Ahí está el pueblo por el cual el Mesías vino a morir. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Caifás dijo: no nada más morirá por la nación, no nada más morirá por la nación judía, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí estamos viendo la congregación de los hijos dispersos. O sea que, qué bonito ensayo lo que estamos haciendo en tabernáculos, qué bonito lo que estamos haciendo. Aquí viene gente de Venezuela, viene gente de Estados Unidos, de Costa Rica, qué bonito, pero lo de a de veras será cuando venga el Cordero, y entonces ahora sí reúna a todo Efraín de entre las naciones, incontables como las estrellas en multitud. Y entonces, ¿qué estarán diciendo esta multitud incontable? ¿Qué estará diciendo? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Él nos salvó. Nosotros nos descarriamos como ovejas. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Una vez más, la característica del resto de la descendencia de la mujer que representa a Israel, que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 15:1-3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Por qué un mar de vidrio ya en el desenlace final? ¿Qué les recuerda el mar de vidrio? Y esta multitud con las arpas de Dios que vencieron, ¿qué les recuerda este mar de vidrio? ¿Qué les recuerda? El cruce del Mar Rojo, el primer éxodo. Aquí tenemos el segundo éxodo en un mar de vidrio. ¿Y qué están cantando? ¿Qué están cantando? Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés. Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Aleluya. Ya parece comedia musical esto. Pero qué emocionante, ¿no? Apocalipsis 19:1-3, ya estamos llegando al capítulo 22. Son destellos, piezas que nos ayudan a ver todo el panorama general. Apocalipsis 19:1-3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y aquí ya está como que se está envolviendo el regalo, ya se están atando todos los cabos, y aquí está concluyendo la apostasía que comenzó en la Torre de Babel, en Babilonia, y que llevó a todos los seres humanos a corromperse y a dividirse y a seguir a los ángeles caídos. Aquí ya está el desenlace, cuando las naciones vuelven su obediencia al Altísimo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y toda la rebelión de Babilonia es juzgada. Apocalipsis 19:11-16 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Su ropa viene con la ropa teñida en sangre. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de un macho cabrío, pero él, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, entró al lugar santísimo con su propia sangre. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, montando caballos blancos. ¿Quiénes son? Tú y yo. Tú y yo. Transformados, redimidos, como ángeles. Los últimos serán los primeros. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, las bestias del campo, los peces del mar. Todo cuanto has creado. Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo vil, lo débil, lo que no es, nos eligió. ¿Para qué? Para convertirnos en su ejército. Ese es tu destino, joven. Ese es tu destino. Regresar a este mundo a reinar en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, en su vestidura y en su muslo. ¿Cómo que en su muslo? ¿Qué cuelga en el muslo? ¿Qué aspecto de la ropa de un judío observante cuelga de su muslo? El tzitzit, y los nudos y toda la simbología de los tzitzit tiene ahí el nombre de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese es el verdadero tabernáculo, permanente, eterno. Todo esto que construimos aquí en 8 días, todo esto es temporal, olvídate. Ese será la presencia de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima. Dios va a secar la lágrima de sus siervos. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa frase está muy poderosa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No le voy a poner parches, no voy a ir a reparar lo que ya está corrompido. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes si en algún momento dices, ya mi vida está tan destruida, ya como la reparo, ya no hay manera. No te preocupes. Él hará nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si algo es fiel y verdadero es esto. No hay nada más en este mundo que sea tan fiel y verdadero como esto que estamos leyendo. Y me dijo, hecho está. Hecho está. Y si dice hecho está, ¿qué quiere decir? Esto ya fue escrito desde antes de la fundación del mundo. El script de la película ya está hecho. Ya nada más estamos esperando el desarrollo y ver la película, pero ya se escribió. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, la alef y la tav, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yeshua dijo en el último gran día de la fiesta de Sukkot, el que tiene sed de mí, venga y beba. El que tenga sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, Israel, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 10 al 21. Estamos llegando al último capítulo. ¿Qué les pareció? Ya estaban asustados, ¿verdad? No deberían estar asustados, deberían estar alegres de que, vamos, echémonos todo, tenemos toda la noche, ¿cuál es el problema? Pero les dejo de tarea irse al comentario verso por verso.
Este es un panorama de las buenas noticias del rompecabezas. Apocalipsis 22, 10 al 21. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A diferencia de lo que le dijo a Daniel, al profeta de Daniel le dijo, sella el libro, no lo van a entender. Las profecías de Daniel le dijo, no las van a entender hasta el tiempo del fin. Pero en el caso de Apocalipsis le dice a Juan, no las selles, es decir, este libro tiene que ser entendido. La intención de Dios es que tú y yo entendamos de qué se trata Apocalipsis. Y a lo mejor hay ciertos detalles que no podemos entender en toda su plenitud, pero en general, el mensaje general de Apocalipsis, por supuesto que lo podemos entender. Y es que el Cordero reinará por los siglos de los siglos, con sus escogidos, con sus redimidos. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir? Yo soy soberano, y quien yo he decretado que va a ser justo, yo lo voy a santificar. Quien yo he decretado que se va a perder, se va a perder. En otras palabras, ¿quién puede estorbar la voluntad de Dios? ¿Quién puede estorbar su soberanía? ¿Quién puede estorbar su elección? ¿Quién puede estorbar? Si Él dijo a ellos, los quiero elegir, por ellos quiero dar mi vida. No hay manera de que nadie te arrebate de su mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, la Aleph, la Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, dichosos, felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, una referencia a los gentiles, a los extranjeros, a los que no quisieron ser parte, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y no por ese pecado en sí, no por esos pecados en sí, sino porque simplemente no se quisieron arrepentir. Se les hizo el llamado, rechazaron y bueno, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy el cumplimiento del pacto y las promesas hechas a David, la estrella resplandeciente de la mañana. Estrella de la mañana, ven a iluminar mi alma. A mi corazón ha llegado tú, oh mi rey, oh mi luz. Quiero acariciar. Wow, bueno, ya pronto la cantaré. Y la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con todos vosotros. Amén. Amén. Terminamos la serie el rompecabezas bíblico. ¿Y ahora qué vamos a grabar? No se pierda el siguiente programa, no se pierda, ya les daré la sorpresa, pero concluimos el rompecabezas. ¿Cuál es la imagen? Llegamos al último libro y
¿Qué nos revela esta última pieza del rompecabezas? Apocalipsis 22, 1 al 5. Cómo esta pieza de Apocalipsis embona en todo el plan, en todo el script, en toda la película de la Biblia. Y esa es la maravilla de la Biblia, que todas las piezas armonizan y todo el mensaje de la Biblia es la restauración, la salvación, la búsqueda de lo que se perdió. La rectificación, la restauración de lo que se perdió desde Bereshit, desde el principio. Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan el árbol de la vida? ¿Dónde estaba? Libro de Génesis, huerto del Edén. Entonces, ¿qué es Apocalipsis? La restauración del huerto del Edén. El final de la película termina bonito, termina feliz. La historia no termina con el pecado de Adán y la expulsión del jardín. La historia no termina ahí. La historia termina con la restauración del jardín del Edén y una vez más el hombre habitando allí. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, fíjense qué interesante que el árbol de la vida da 12 frutos relacionados, número 12, dados a las 12 tribus de Israel, dando cada mes su fruto, 12 meses del año, todo apunta al plan de Dios para redimir al mundo a través de las 12 tribus de Israel. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y qué es el árbol de vida? Árbol de vida es tu palabra. ¿Qué va a traer sanidad a las naciones? La instrucción de Dios, su palabra. Y no habrá más maldición. ¿Qué es maldición? Maldición es apartarse de su Torah. ¿Bendición qué es? Obedecer su Torah. No habrá más maldición porque ya todo el mundo será obediente, ya estaremos en el nuevo pacto. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios y del Cordero. ¿El Cordero quién es? El Hijo de David. El trono de David, el trono eterno de David. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Texto a memorizar, Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el alef y la taf, la a y la zeta, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje tan poderoso de esperanza, este mensaje feliz, dichoso, de la obra completa de tu creación, el retorno al huerto, el retorno al jardín del Edén, el retorno a la pureza, a la inocencia, a la comunión contigo, a caminar contigo. Señor, cuánto anhelamos aquel día. Estamos en un exilio desde que Adán fue expulsado de allí junto con su mujer. Estamos en exilio, Señor, y anhelamos aquel día cuando volveremos y cuando tendremos acceso al árbol de la vida, tendremos sanidad para siempre. Bendito sea, Señor, porque harás nuevas todas las cosas. Y, Señor, así como en Adán todos morimos, en el postrer Adán, en Yeshua, todos seremos justificados. Así como la condenación vino a través de un hombre, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te decimos con todo nuestro corazón, ven, Señor. Ven, Señor Yeshua. Esta es nuestra más grande esperanza.
ven. Gracias por habernos redimido de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes, y reinaremos por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo